¿Podéis oírlo? Ese susurro que viene de las paredes desconchadas de un lugar que debería estar muerto. Esa llamada que atraviesa décadas de abandono, buscando a alguien. ¿Buscándote a ti? En este preciso momento, en algún lugar de tu ciudad, existe un edificio que el ayuntamiento prefiere olvidar. Un lugar donde los mapas oficiales muestran solo un terreno baldío. Una dirección que los conductores de aplicaciones se niegan a visitar después del anochecer. Pero está ahí. Siempre ha estado. El Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, o lo que queda de él. Durante décadas, este manicomio de 7 plantas recibió a los indeseados de la sociedad. Personas con trastornos mentales, sí, pero también disidentes políticos, mujeres consideradas histéricas por sus maridos, jóvenes homosexuales enviados por familias conservadoras. Entre 1932 y 1989, más de 15.000 personas cruzaron aquellas verjas de hierro. Oficialmente, solo 12.000 salieron con vida, pero aquí está lo que los documentos no cuentan. Desde que cerró sus puertas hace 36 años, el Santa Teresa nunca se quedó realmente vacío. Los exploradores urbanos comenzaron a relatar fenómenos imposibles poco después del abandono. Al principio, eran cosas sutiles, puertas que se cerraban solas, sombras que se movían contra la dirección de la luz, el olor inconfundible a éter y desinfectante en pasillos sin uso desde hacía décadas. Cosas que podrías ignorar, atribuir a la imaginación, al viento, a las ratas. Pero entonces empezaron las voces. La primera exploración documentada ocurrió en 1993. Un grupo de 4 estudiantes de periodismo invadió el lugar con cámaras VHS, queriendo hacer un reportaje sobre patrimonios históricos abandonados. Entraron a las 2 de la tarde de un sábado soleado. 3 de ellos salieron corriendo a las 3:15, sin equipo, sin calzado, gritando incoherencias. El cuarto nunca fue encontrado. Las cintas de vídeo recuperadas por la policía mostraban solo estática, excepto por un fragmento de 17 segundos. En él podéis ver un pasillo de la 3ª planta. La cámara tiembla en las manos de quien graba, y entonces, clara como el cristal, una voz femenina susurra: Gabriel. Gabriel Méndez. Gabriel era el nombre completo del estudiante que desapareció. Desde entonces, cientos de personas han visitado el Santa Teresa. Youtubers en busca de visualizaciones, paranormales aficionados, escépticos queriendo desmontar leyendas urbanas. Y todos, absolutamente todos los que permanecieron en el lugar durante más de 1 hora, relataron el mismo fenómeno: oír su propio nombre siendo susurrado por voces que parecen venir de dentro de las paredes. No un nombre cualquiera. No una palabra parecida, tu nombre completo, pronunciado exactamente como tu madre lo pronunciaba cuando eras un crío, con esa entonación específica que hace que se te hiele la sangre y se te ponga la piel de gallina. En 2018, un canal de exploradores urbanos, con más de 500.000 de suscriptores, hizo una investigación de 24 horas en el lugar. Entraron en grupo de 6 personas, todos equipados con cámaras de última generación, grabadoras de audio profesionales, detectores de campo electromagnético. Tenían walkie-talkies, iluminación potente, incluso un generador portátil. A las 4:30 de la madrugada, todos los equipos fallaron simultáneamente. Las cámaras dejaron de grabar. Los walkie-talkies emitieron solo estática. El generador se apagó sin explicación. La pericia posterior confirmó que no había ningún defecto mecánico. Pero las grabadoras de audio, aquellas antiguas de cinta de casete que uno de los exploradores llevó por nostalgia, continuaron funcionando y capturaron algo que hizo que aquel canal borrase el vídeo 3 horas después de subirlo, a pesar de haber alcanzado 2 millones de visualizaciones. En las grabaciones podéis oír 6 voces diferentes, voces que no pertenecían a ninguno de los exploradores, susurrando los nombres completos de cada uno de ellos, en orden alfabético, una tras otra, durante 43 minutos ininterrumpidos. Pero eso no es ni siquiera la parte más perturbadora. La parte más perturbadora es que, según el análisis forense de audio realizado por 3 laboratorios independientes, aquellas voces no venían de fuera, venían de dentro de la propia cinta, como si hubieran sido grabadas primero y la exploración hubiera ocurrido después, como si algo supiera que estarían allí antes incluso de llegar, como si algo estuviera esperando por ellos, esperando para llamarlos por su nombre. Y ahora, en este preciso momento, mientras leéis estas palabras, el Hospital Psiquiátrico Santa Teresa continúa ahí, en pie, esperando,
con sus 7 plantas de pasillos oscuros, sus celdas acolchadas, desgarradas, sus camillas oxidadas aún sujetas al suelo con cadenas, esperando para descubrir tu nombre. El Hospital Psiquiátrico Santa Teresa se alza como una cicatriz en el paisaje urbano. Ubicado en el barrio de Villa Esperanza, un nombre cruelmente irónico, el edificio de 7 plantas domina una manzana entera rodeada por muros de 3 metros de altura. La hiedra venenosa ha tomado el control de las paredes externas, creando patrones que, a distancia, parecen rostros gritando. Las ventanas rotas observan la calle como ojos vacíos, y aunque haga un sol intenso, el interior permanece sumido en una penumbra antinatural. La estructura fue construida en 1932, durante el gobierno de la República, siguiendo el estilo arquitectónico brutalista antes incluso de que ese término existiera. Hormigón armado, líneas rectas, ninguna consideración estética. Era un edificio diseñado para contener, no para curar. El jardín frontal, que un día albergó rosas y jazmines, ahora es una maraña de hierba crecida, donde botellas rotas y jeringuillas descartadas se mezclan con la vegetación muerta. Una verja de hierro forjado marca la entrada principal, con las palabras Santa Teresa aún visibles en lo alto, aunque la mitad de las letras han caído con el tiempo. Por la noche, cuando la luna llena ilumina el edificio, es posible ver detalles que deberían permanecer ocultos. Manchas oscuras en las paredes internas, muebles volcados visibles a través de las ventanas y ocasionalmente, según vecinos de la zona, siluetas que se mueven en las plantas superiores, siempre al mismo ritmo, como si estuvieran siguiendo una rutina hace mucho olvidada. El olor es lo primero que golpea a cualquiera que se acerca demasiado. No es solo moho o descomposición, es algo más visceral, un hedor medicinal mezclado con algo orgánico y podrido, como si el edificio entero se estuviera pudriendo desde dentro. Los vecinos más cercanos, aquellos que no han podido mudarse a lo largo de las décadas, mantienen sus ventanas cerradas permanentemente, incluso en el verano abrasador. Han aprendido que es mejor así. Es en este escenario donde conocemos a Marina Fuentes, una periodista de investigación de 28 años que trabaja para uno de los últimos periódicos impresos aún en circulación. Alta, demasiado delgada para ser saludable, consecuencia de saltarse comidas persiguiendo reportajes, con el pelo negro siempre recogido en un moño despeinado y ojeras que delatan noches sin dormir. Lleva una mochila gastada llena de equipos, grabadora digital, cámara DSLR, linterna táctica, batería portátil y 3 cuadernos repletos de anotaciones en su letra diminuta y angulada. Marina no cree en fantasmas. Al menos es lo que se repite a sí misma mientras aparca su coche a 2 manzanas del Santa Teresa, a las 7:45 de la noche de un martes lluvioso de noviembre. Es hija de 2 profesores universitarios escépticos. Fue criada con método científico y pensamiento crítico. Los fantasmas para ella son solo sinapsis mal interpretadas, sugestión colectiva, explicaciones simples para fenómenos complejos. Pero hay algo sobre este lugar que hizo que su editora, una mujer endurecida por 30 años de periodismo de investigación, dudara antes de aprobar el reportaje. Quizás deberías llevar a alguien, sugirió, tamborileando los dedos en la mesa. Marina rechazó. Siempre trabaja sola. Es más fácil así. Menos complicaciones, menos gente cuestionando sus métodos. Lo que Marina no contó a su editora, lo que no cuenta a nadie, es que este no es solo un trabajo más. Hace 3 meses recibió una carta anónima. No un email, no un mensaje de texto, una carta física, escrita a mano en papel, con membrete amarillento del Hospital Psiquiátrico Santa Teresa. El papel tenía décadas de antigüedad, pero la tinta era fresca. La caligrafía era elegante, casi artística. Estimada Marina Cristina Fuentes, buscas la verdad sobre tu abuelo. Está en la 7ª planta, en la sala 714, pero cuando oigas tu nombre, y lo oirás, no respondas. Nunca respondas. Solo pueden encontrar a quien responde. Ninguna firma, ninguna pista sobre quién la envió. Marina intentó rastrear el origen. El matasellos estaba borroso, ilegible. La pericia grafológica que un amigo hizo como favor indicó que la escritura era de alguien muy viejo o de alguien imitando caligrafía antigua. Las huellas dactilares en la carta, solo las suyas. Su abuelo, Alberto Fuentes, desapareció en 1987. Era médico psiquiatra y trabajó en el Santa Teresa durante 15 años. Según los registros oficiales, simplemente no volvió a casa un día. Nunca fue encontrado. Nunca fue declarado muerto oficialmente.
Es un vacío en la historia de la familia que a nadie le gusta mencionar. Una herida que nunca ha cicatrizado completamente. Marina tenía 3 años cuando él desapareció. Sus únicos recuerdos son fragmentos. El olor a tabaco de pipa, manos grandes y callosas, una voz grave cantando nanas. Y un recuerdo específico, nítido como el cristal. Estar en su regazo mientras él decía, con una seriedad extraña para una conversación con una niña: Mari, si algún día alguien llama tu nombre completo en un lugar donde no deberías saber quién eres, corre. No mires atrás. Solo corre. En su momento le pareció gracioso. Ahora, parada frente a las verjas del Santa Teresa con la lluvia empapando su chaqueta, aquel recuerdo no parece nada gracioso. Marina verifica su equipo una última vez. Móvil con batería llena, aunque no hay cobertura en esta parte de la ciudad. Grabadora encendida. Cámara lista. Linterna con pilas nuevas. Respira hondo. Empuja la verja, que se abre con un gemido metálico que resuena por la calle vacía, y da su primer paso hacia la entrada principal. En la ventana de la 3ª planta, algo se mueve. Demasiado rápido para ser identificado. Demasiado rápido para ser real. Marina no lo ve. Está demasiado concentrada en lo que tiene delante, pero algo ahí dentro la ha visto. Y ya sabe su nombre, todas aún sujetas al suelo con cadenas, esperando para descubrir tu nombre. La puerta principal del Santa Teresa no estaba cerrada con llave. Debería estarlo. Había candados nuevos instalados por el ayuntamiento hace solo 2 meses, según el expediente que Marina consultó. Pero cuando empujó la puerta de madera maciza, se abrió sin resistencia, como si alguien acabara de abrirla, como si estuviera esperando por ella. El vestíbulo de entrada era más grande de lo que parecía desde fuera. Techo alto, con lámparas de cristal cubiertas por telarañas tan densas que parecían capullos. El suelo de baldosa hidráulica, que un día debió ser blanco y negro en patrón de ajedrez, ahora estaba cubierto por una capa de suciedad, hojas muertas y algo más oscuro que Marina prefirió no identificar. Había un mostrador de recepción a la derecha, con fichas médicas aún esparcidas por el mostrador, papeles amarillentos con nombres y diagnósticos escritos a mano en tinta descolorida. El silencio era absoluto. No había sonido de lluvia aquí dentro, aunque Marina podía ver a través de las ventanas rotas que seguía lloviendo fuera. No había viento, no había ruido de animales, no había el zumbido eléctrico que siempre existe en lugares abandonados donde el cableado sigue activo. Solo silencio. Un silencio tan completo que Marina podía oír su propio corazón latiendo, el sonido de su respiración, el movimiento de la sangre en sus venas. Encendió la linterna y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando detalles perturbadores. En la pared de la izquierda había un cartel direccional con flechas. Administración, primera planta, enfermerías, segunda y 3. Plantas, terapias, 4ª planta, aislamiento y 5ª planta. Procedimientos especiales, 6ª planta. Acceso restringido, 7ª planta. 7ª planta. Sala 714. Era allí donde necesitaba llegar. Marina comenzó a subir por la escalera principal. Los peldaños de mármol estaban cubiertos por una sustancia viscosa que no parecía ser solo agua de lluvia. A cada paso, sus zapatillas hacían un sonido de succión desagradable. Las paredes de la escalera estaban adornadas con marcos vacíos. Las pinturas habían sido quitadas o robadas hace mucho tiempo, dejando solo rectángulos más claros en la pintura desconchada. En la primera planta se detuvo para documentar. Sacó fotos del ala administrativa, salas de archivos con cajones abiertos y papeles esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. Una sala de reuniones con una mesa larga aún en el centro, sillas caídas alrededor. Y algo extraño, había tazas de café sobre la mesa con moho verde creciendo dentro de ellas, pero dispuestas de forma perfectamente simétrica, como si alguien hubiera organizado aquello recientemente. Fue en la 2ª planta cuando las cosas empezaron a cambiar. Las enfermerías eran pasillos largos con puertas de metal a cada lado. Algunas estaban abiertas, revelando habitaciones minúsculas, con camas de hierro sujetas al suelo. Los colchones habían sido quitados, pero las cadenas de contención aún estaban ahí. Cadenas para muñecas, tobillos, cuello. En una de las salas, Marina encontró arañazos profundos en la pared de hormigón. Marcas que formaban palabras "no estoy loca", repetido cientos de veces. Las letras cada vez más irregulares. Las últimas claramente hechas con uñas ensangrentadas. Fue cuando oyó el primer sonido. No era su nombre. Todavía no. Era algo más sutil.
el sonido de pasos viniendo del pasillo frente a ella, pasos lentos, arrastrados, como de alguien usando chanclas hospitalarias. Marina se quedó helada, apuntó la linterna en dirección al sonido. El pasillo estaba vacío. Los pasos continuaron durante 5 segundos más y luego se detuvieron abruptamente. ¿Hola? Su voz resonó de forma extraña, como si el edificio la estuviera engullendo. Ninguna respuesta. Continuó subiendo. Tercera planta. Las enfermerías aquí eran peores. Había manchas en las paredes que parecían sangre seca, aunque Marina se negó a investigar más de cerca. Una de las salas tenía la palabra expiación, escrita en el techo con lo que parecía ser heces. Otra tenía muñecos hechos de sábanas rasgadas colgando del techo como ahorcados. En la cuarta planta, el ala de terapias encontró las salas de electrochoque. Sillas de metal con correas de cuero, máquinas antiguas con cables expuestos, manchas de quemadura en el respaldo donde las cabezas de los pacientes eran presionadas. Había una sala específica, más pequeña que las otras, con paredes acolchadas desgarradas. En el centro, una silla infantil. Marina sintió la bilis subir por su garganta. Fue cuando su grabadora emitió un sonido. El indicador de batería baja estaba parpadeando. Imposible. Había puesto pilas nuevas hacía 2 horas. Verificó la cámara. La batería estaba al 23%, cuando debería estar al 100%. Su móvil, que estaba al 95% de carga en el coche, ahora mostraba 41%. Algo en este lugar estaba drenando la energía de sus equipos. O algo se estaba alimentando de aquella energía. En la quinta planta, el ala de aislamiento, el aire cambió. Se volvió más frío, denso, como si tuviera peso. Marina podía ver su respiración formando nubes de vapor. Las celdas aquí eran más pequeñas, más oscuras, con puertas de metal sólido, con solo una pequeña abertura para pasar comida. Abrió una de ellas. El olor que salió era indescriptible, una mezcla de descomposición y desesperación fosilizada. Dentro de la celda había marcas de conteo en la pared. Miles de ellas. Alguien había pasado años allí, contando los días. Pero lo que hizo que Marina diera un paso atrás fue darse cuenta de que las marcas continuaban incluso después del techo. Subían por la pared, atravesaban el techo, bajaban por la pared opuesta, como si quien estuviera haciéndolo no obedeciera a la gravedad, o hubiera enloquecido tan completamente que no distinguía ya direcciones. Fue cuando lo oyó por segunda vez. Más alto ahora, más claro pasos, no delante, no detrás, encima de ella, en la sexta planta. En la séptima alguien o algo se estaba moviendo allá arriba. Marina miró al techo. A través de las grietas podía ver luz tenue. No luz de ventana, luz artificial. Pero el hospital llevaba sin electricidad desde hacía décadas. Necesitaba subir. Necesitaba llegar a la sala 714, pero mientras comenzaba a subir las escaleras hacia la sexta planta, oyó algo que le heló la sangre, una voz femenina, distante, cantando una nana que ella conocía, la misma canción que su abuelo solía cantarle, y la voz venía de arriba, esperando para descubrir tu nombre. La sexta planta era diferente, completamente diferente. Mientras que las otras plantas mostraban signos de abandono y deterioro, la sexta parecía preservada. El suelo de linóleo, aunque polvoriento, estaba intacto. Las luces fluorescentes del techo estaban apagadas, pero los tubos no estaban rotos. Las puertas a lo largo del pasillo estaban cerradas, no forzadas o caídas como en las otras plantas, y estaba el olor, éter, formaldehído, algo químico y penetrante que no debería existir después de 36 años de abandono. El cartel en la pared decía: Ala de Procedimientos Especiales, acceso restringido, Dr. Alberto Fuentes, director. Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Su abuelo no era solo un médico en el Santa Teresa, dirigía un ala entera, un ala sobre la que no había absolutamente nada en los archivos públicos que había consultado, un ala que parecía haber sido borrada de los registros oficiales. Avanzó por el pasillo, la linterna revelando puertas con ventanas de cristal reforzado. A través de ellas podía ver salas de cirugía, no salas de cirugía modernas, sino algo más siniestro. Mesas de metal con sistemas de drenaje, instrumentos quirúrgicos oxidados aún dispuestos en bandejas, frascos de vidrio conteniendo líquidos que se habían evaporado hacía décadas, dejando residuos oscuros en el fondo. Una de las salas tenía algo diferente. La ventana estaba cubierta por dentro con papel de estraza, pero había una rendija. Marina miró a través de ella e inmediatamente deseó no haberlo hecho.
La sala estaba llena de fotografías, cientos de ellas clavadas en las paredes, en el techo, cubriendo cada centímetro de superficie. Fotografías en blanco y negro de rostros, pacientes, presumiblemente. Pero no eran fotos médicas normales, eran primeros planos extremos de ojos desorbitados, bocas abiertas en gritos silenciosos, expresiones de terror absoluto. Y en cada foto, escrito a mano en el reverso, visible en las que habían caído al suelo, un nombre completo y una fecha. Y todas las fechas eran del día en que aquella persona había desaparecido. Marina retrocedió, su corazón martilleando contra las costillas. La sala de al lado tenía la puerta entreabierta. Dentro había un archivador de metal. Sabía que no debería, pero sus pies se movieron solos. El cajón se abrió con un chirrido metálico, fichas médicas, decenas de ellas. Cogió una al azar, paciente. Roberto Alcántara Silva, 34 años. Diagnóstico, esquizofrenia paranoide. Procedimiento, protocolo susurro, fase 3. Resultado, paciente respondió a la llamada nominal en el 7º día. Transferido a sala 714, según protocolo. No volvió. Observaciones. El método continúa siendo eficaz. La resonancia nominal permanece activa incluso tras cesación de funciones vitales. Marina leyó 3 fichas más. Todas decían variaciones de lo mismo. Protocolo susurro. Respondió a la llamada nominal. Transferido a sala 714. No volvió. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer las fichas cuando encontró una específica al fondo del cajón. Investigador, Dr. Alberto Fuentes. Fecha, 03/08/1987. Nota personal. No puedo continuar más. He descubierto la verdad sobre el protocolo susurro. No son experimentos, son llamadas. El hospital no está simplemente abandonado, está habitado. Cada paciente que desapareció en la sala 714 nunca salió. Están atrapados aquí, repitiendo sus últimos momentos, llamando a otros, aprendiendo nombres, recolectando identidades, y ahora saben el mío. He oído mi nombre completo viniendo de la 7ª planta. Debo subir, debo destruir la sala 714 antes de que... La nota terminaba abruptamente, con un borrón de tinta como si la mano hubiera sido arrastrada mientras escribía. Fecha, 3 de agosto de 1987. El día que su abuelo desapareció fue cuando Marina lo oyó. Distante, resonando por las escaleras que llevaban a la 7ª planta, una voz. No, varias voces, decenas de ellas, cientos, todas susurrando al unísono como un coro macabro. Marina Cristina Fuentes. No era una voz. Eran muchas voces superpuestas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todas pronunciando su nombre completo con aquella entonación que conocía desde niña. La entonación que usaba su madre, que usaba su padre, que usaba su abuelo. Cada una de las voces conocía la forma exacta de decir su nombre para hacer que su cuerpo reconociera, para hacer que su mente quisiera responder automáticamente. Marina Cristina Fuentes. Ven, estamos esperando. Sala 714. Tu abuelo está aquí, quiere verte. Solo necesitas responder, solo necesitas decir que vienes. Marina se tapó la boca con la mano para contener un grito. Sus piernas comenzaron a moverse solas, hacia las escaleras. No podía subir. La carta había avisado. No respondas, nunca respondas, solo pueden encontrar a quien responde. Pero había otra voz ahora, separada de las otras, más clara, más real, la voz de su abuelo. Mari, mi nietecita, estoy aquí arriba, hace tanto tiempo solo. Solo necesito que respondas. Solo una palabra. Solo di que vienes. Mari, por favor. Las lágrimas corrían por el rostro de Marina. No era real. No podía ser real. Pero era su voz. Exactamente su voz. La voz que solo oía en sueños, en recuerdos fragmentados de la infancia. Sus pies estaban en las escaleras ahora, subiendo, un peldaño, 2, 3. Eso, Mari, sigue subiendo. Solo una planta más. Sala 714. Te muestro lo que descubrí. Te muestro por qué nunca volví a casa. Solo necesitas responder cuando llamemos otra vez. Solo una palabra, Mari. Solo una. Marina estaba casi en lo alto de la escalera cuando algo la hizo detenerse. Un recuerdo. No un recuerdo suyo. Una memoria que no era suya, pero que de alguna forma estaba en su mente ahora, como si hubiera sido plantada allí, su abuelo, en lo alto de esta misma escalera 36 años atrás.
oyendo su propio nombre, respondiendo, la puerta de la sala 714 abriéndose. Y lo que estaba al otro lado no era una sala, era un abismo, un vacío que se alimentaba de identidades, de nombres, de personas. Cada paciente que había desaparecido no había muerto. Habían sido consumidos, absorbidos, transformados en parte de aquella cosa que habitaba la séptima planta. Y ahora usaban las voces de los otros para llamar a más gente, para alimentar lo que quiera que estuviera allí. Su abuelo estaba allí, pero ya no era él. Era solo su voz, su memoria, siendo usada como cebo. Marina Cristina Fuentes. La llamada vino como un trueno, todas las voces gritando al unísono, sacudiendo las paredes, haciendo que el polvo cayera del techo. La puerta de la sala 714 era visible ahora, en lo alto de la escalera. Estaba abierta, y más allá Marina podía ver rostros, cientos de rostros presionados contra una oscuridad viscosa, como si estuvieran aprisionados detrás de un cristal invisible. Bocas abiertas, ojos vacíos, todos mirándola, todos esperando. Y justo delante, con las manos extendidas hacia ella, estaba su abuelo, o lo que solía ser su abuelo. Responde, Mari. Solo responde. Di que estás aquí. La boca de Marina se abrió. La respuesta estaba subiendo por su garganta, automática, instintiva. Su nombre estaba a punto de salir de sus labios. La grabadora salvó su vida. En ese segundo, con la respuesta subiendo por su garganta, a punto de pronunciar su propio nombre y sellar su destino, la grabadora digital en su bolsillo emitió un pitido agudo. Batería totalmente agotada. El sonido tan mundano, tan mecánico, tan completamente real, rompió el trance. Marina se mordió la lengua con tanta fuerza que sintió sabor a sangre. El dolor fue un ancla, arrastrándola de vuelta a la realidad. Se tambaleó hacia atrás, bajando 3 peldaños de golpe, sus ojos aún fijos en la puerta abierta de la sala 714. Las voces cambiaron instantáneamente. El tono seductor, familiar, amoroso, se transformó en algo gutural, rabioso, inhumano. Responde. Debes responder. Tu nombre ha sido llamado. ¡Responde! Marina se dio la vuelta y corrió. Bajó las escaleras tropezando, su linterna balanceándose descontroladamente, creando sombras danzantes en las paredes. Detrás de ella, el sonido de decenas, no, cientos, de pies descalzos golpeando el suelo, persiguiéndola. Pero cuando miraba atrás, el pasillo estaba vacío. Los pasos venían de todos los lugares y de ningún lugar al mismo tiempo. Quinta planta, cuarta, tercera. Las puertas de las celdas comenzaron a cerrarse de golpe solas, una tras otra, en secuencia, como fichas de dominó cayendo. Detrás de cada puerta, sombras se agitaban, manos se extendían a través de las aberturas, garras de dedos esqueléticos intentando alcanzarla. Segunda planta. Las voces ahora estaban más próximas, más desesperadas. Marina, no puedes salir. ¿Has oído tu nombre? Nos perteneces ahora. ¡Nos perteneces! Primera planta. Podía ver la puerta de entrada aún entreabierta, la lluvia fuera brillando bajo la luz de las farolas. Salvación, escape, solo 15 metros más. Fue cuando se detuvo, no porque quisiera. Sus pies simplemente se bloquearon, negándose a obedecer. Su cuerpo se giró solo, forzándola a mirar de vuelta hacia las escaleras. Y allí, bajando lentamente cada peldaño, estaba él, su abuelo. Pero no el abuelo de sus recuerdos de infancia. Este era el abuelo del final. Delgado hasta los huesos, con los ojos hundidos y negros, la piel con una palidez cadavérica. Llevaba la bata blanca manchada que probablemente vestía el día en que desapareció. Y sonreía, una sonrisa demasiado amplia con demasiados dientes. Mari. La voz era suya, pero había algo más por debajo, algo antiguo y hambriento. No has respondido. Eso fue muy listo. Pero hay otra regla que no sabes. Dio otro paso. Marina intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Si oyes tu nombre en este lugar, extendió la mano, los dedos anormalmente largos, y no respondes. Aún así dejas una parte de ti aquí, una sombra, una impresión, y nosotros podemos usarla. Marina sintió algo, como si una parte de ella estuviera siendo arrancada, arrastrada hacia aquella figura. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Te unirás a nosotros eventualmente, Mari. Quizás no hoy, quizás no mañana. Pero ahora que has oído tu nombre, estás marcada. Vas a empezar a oírlo en otros lugares, en casa, en el trabajo, en la calle. Y un día responderás. Todos responden, eventualmente. Con un esfuerzo titánico, Marina consiguió mover solo la mano. Agarró el colgante que llevaba al cuello.
un regalo de bautizo de su abuelo, con una pequeña cruz. No porque creyera que funcionaría, sino porque era real, era suyo, era algo que la ataba al mundo de los vivos. La figura vaciló. Por un segundo algo cambió en sus ojos. Un destello de reconocimiento, de lucidez, de la persona que solía ser. Corre. La voz salió diferente ahora, desesperada, luchando contra algo. ¡Corre, Mari! Estoy atrapado, pero tú aún puedes. La voz fue cortada. La figura se retorció, el rostro transformándose en algo que no era humano. La boca abriéndose en un ángulo imposible, revelando no una garganta, sino un abismo oscuro lleno de susurros. El control sobre el cuerpo de Marina se rompió. Salió disparada hacia la puerta, la atravesó, bajó los escalones de la entrada, tropezó en el jardín abandonado. La lluvia la golpeó como una bofetada helada, pero no se detuvo. Corrió hasta su coche, entró, encendió el motor con manos temblorosas. Solo cuando estaba a 5 manzanas de distancia, miró por el retrovisor. Todas las ventanas del Hospital Santa Teresa estaban iluminadas. Una luz pálida, enfermiza, antinatural. Y en cada ventana, una silueta. Cientos de ellas, todas mirando en dirección al coche de Marina. Todas esperando, condujo a casa. Se duchó. Intentó dormir, pero no pudo. A las 3:47 de la madrugada, decidió que necesitaba documentar todo inmediatamente. Abrió su portátil y comenzó a escribir el artículo, las manos aún temblando. Fue cuando se dio cuenta de algo que le heló la sangre otra vez. La carta anónima que la había llevado hasta allí. La cogió del cajón, miró de nuevo la caligrafía. Después miró las fichas médicas que había, sin darse cuenta, metido en la mochila cuando huyó de la 6ª planta. La caligrafía era idéntica. Las fichas médicas estaban escritas por la misma mano que había escrito la carta. Su abuelo había enviado aquella carta, o algo usando la memoria de él la había enviado. Hace 3 meses, sabiendo exactamente lo que Marina haría, sabiendo que iría, sabiendo que, aunque no respondiera, solo oír su nombre ya sería suficiente. Había sido atraída a una trampa desde el principio, y ahora, a las 4:12 de la madrugada, mientras Marina escribía frenéticamente en su portátil, intentando dar sentido a todo, oyó algo viniendo del pasillo de su piso. Del otro lado de la puerta del dormitorio, pasos lentos, arrastrados, como chanclas hospitalarias en suelo de linóleo. Y entonces, un susurro, tan bajo que casi no estuvo segura de haberlo oído. Marina nunca más durmió con las luces apagadas. Y nunca respondió cuando alguien llamaba su nombre sin ella ver quién estaba llamando. Pero todas las noches a las 3:47 de la madrugada lo oye, los pasos, la voz, su nombre siendo susurrado en la oscuridad. Cada vez un poco más alto, un poco más cerca, esperando el día en que ella, cansada, confusa o simplemente rota por el agotamiento, finalmente responda. Esta es la historia de Marina Fuentes. O al menos es la versión que hemos conseguido documentar, porque la verdad es que esta historia no terminó. No realmente. Marina continúa viva, al menos hasta donde sabemos. Publicó partes de su investigación en su periódico, aunque los editores eliminaron las secciones más fantasiosas, como dijeron. El artículo ganó algo de atención local, pero fue rápidamente olvidado. Al fin y al cabo, ¿quién cree en hospitales psiquiátricos embrujados en la era de la información? Pero hay detalles que Marina no incluyó en el artículo. Detalles que compartió solo con pocas personas de confianza. Personas que después de eso cortaron el contacto con ella. Como el hecho de que su piso fue allanado 2 semanas después de su visita al Santa Teresa. Nada fue robado. Solo su armario había sido abierto. Y toda su ropa fue reorganizada en orden alfabético por color. Algo que ella solía hacer cuando era niña. Un hábito que abandonó a los 8 años de edad. Algo que solo su abuelo sabía. O el hecho de que, un mes después de aquella noche, comenzó a recibir llamadas. Siempre a las 3:47 de la madrugada. Siempre de números que no existen. Secuencias imposibles de dígitos. Y cuando respondía, porque el tono no paraba hasta que respondía, solo había silencio. Un silencio que respiraba. Un silencio que esperaba. La tercera vez que ocurrió, oyó algo antes de colgar. Un susurro. Tan bajo que podría ser solo estática. Pero ella conocía aquella voz. Era la suya propia diciendo, «Estoy aquí». Marina nunca dijo esas palabras. Pero algo, usando su voz, estaba respondiendo por ella. El Hospital Psiquiátrico Santa Teresa aún está ahí.
El ayuntamiento intenta demoler el edificio cada pocos años, pero las constructoras siempre encuentran razones para cancelar los contratos. Equipos que dejan de funcionar sin explicación, trabajadores que desaparecen durante horas y son encontrados caminando sin rumbo a kilómetros de distancia, sin memoria de cómo llegaron allí. Y siempre, después del anochecer, los trabajadores relatan oír algo, su propio nombre, susurrado por las paredes. Desde la visita de Marina, 17 personas más han intentado explorar el Santa Teresa. 5 de ellas nunca fueron vistas de nuevo. Las otras 12 salieron pero cambiaron. Familiares dicen que se quedan despiertas toda la noche, conversando con algo que nadie más puede ver. Responden preguntas que nadie hizo. Giran la cabeza rápidamente, como si hubieran oído algo llamando. Pero el ambiente está en silencio total. 3 de ellas están actualmente en instituciones psiquiátricas. Y todas, en sus momentos de lucidez, dicen lo mismo. No debería haber respondido. Pero cuando oyes tu propio nombre de esa manera, no puedes evitarlo. Hay una teoría compartida en foros oscuros de Internet sobre lo que realmente es el Hospital Santa Teresa. Algunos dicen que no es solo un edificio embrujado, sino una especie de organismo. Una entidad que se alimenta de identidad, de individualidad, de esencia humana. Cada persona que responde a la llamada no muere, es absorbida. Se convierte en parte de la estructura, parte de la cosa que habita aquel lugar. Y cuanto más consume, más fuerte se vuelve. Más voces tiene para usar, más cebos para atraer nuevos visitantes. La sala 714, según documentos que Marina consiguió tras su visita, nunca existió oficialmente. No hay planos arquitectónicos que la incluyan. No hay registros de construcción. Pero decenas de personas han visto aquella puerta. Decenas de personas saben que está ahí. Y todos los que entraron en ella nunca volvieron a ser la misma persona. Hay un último detalle. Un detalle que Marina descubrió la semana pasada y que aún no ha compartido con nadie. Encontró su nombre en una ficha médica del Hospital Santa Teresa. Fechada 3 meses en el futuro. Paciente, Marina Cristina Fuentes. Fecha de ingreso, una fecha que aún no ha llegado. Diagnóstico, paranoia severa. Delirios auditivos. Procedimiento, protocolo susurro. Fase final, observaciones. La paciente finalmente respondió. Transferencia a sala 714, autorizada. La ficha estaba en su buzón. Sin sobre, sin remitente, solo esperando por ella. Así que, mientras estáis ahí, escuchando esta historia, quizás tarde por la noche, quizás solos, necesito haceros una pregunta. ¿Habéis oído alguna vez vuestro nombre ser llamado cuando no había nadie cerca? Ese momento en que tenéis la certeza de que alguien os ha llamado, pero cuando buscáis, estáis solos. Quizás haya sido solo vuestra imaginación. Quizás haya sido alguien en la calle, una coincidencia. O quizás algo haya aprendido vuestro nombre y esté probando, esperando, hasta que vosotros, distraídos, cansados, o simplemente por instinto respondáis, porque todos respondemos, eventualmente. Es nuestra naturaleza. Y cuando respondáis, bueno, quizás nos veamos en la sala 7614, si os ha gustado esta historia, o si os ha dejado sin dormir esta noche, lo que sería un honor. No olvidéis echar un vistazo a otras historias aquí en el canal. Tenemos decenas de relatos sombríos, misterios sin resolver y leyendas urbanas que os harán cuestionar cada ruido extraño en vuestra casa. Dejad en los comentarios, ¿habéis oído alguna vez vuestro nombre siendo llamado cuando estabais solos? Y más importante, ¿respondisteis? Y si sois lo suficientemente valientes o lo suficientemente insensatos, el Hospital Psiquiátrico Santa Teresa aún está ahí esperando. Solo recordad la única regla que importa. No importa lo que oigáis ahí dentro. No importa qué voz use. No importa lo familiar que parezca. Nunca respondáis cuando llamen vuestro nombre, porque solo pueden encontraros si respondéis. Buenas noches y dormid bien si podéis.